Desde el principio de los tiempos, la luz y la oscuridad han librado una batalla eterna entre los abismos más profundos del infierno. Según la Biblia, existen 7 entidades tan temidas como poderosas. Los príncipes que representan los pecados capitales: Lucifer, Mamón, Asmodeo, Belcebú, Leviatán, Belcegor y Satanás. Cada uno con una historia marcada por la traición, la corrupción y la caída. Hoy descenderemos a esas sombras para descubrir quiénes son realmente los que gobiernan el reino del fuego eterno. En el alba de la eternidad, cuando aún no existía la sombra, los ángeles danzaban en un mar de luz inmutable. Sus alas eran ríos de fuego puro, y su canto unía los cielos en una sola sinfonía que no conocía fin. Ninguno poseía deseo propio, pues su gozo era reflejar la gloria de aquel que los había formado. Vivían como llamas eternas suspendidas en la gracia, resplandeciendo en comunión perfecta, donde no había principio ni fin, solo armonía. Era un reino sin grietas, incorruptible, hasta que en el corazón de algunos se encendió un eco de ambición, y la eternidad perfecta comenzó a resquebrajarse. Lucifer, el más hermoso de los ángeles nacido de la luz divina, es el ángel que representa el orgullo. Su belleza y perfección fueron su caída. Se decía que su presencia era tan resplandeciente que ofuscaba incluso a los demás ángeles, causando en él un deseo de ser adorado como Dios. Lucifer tiene alas doradas que reflejan un brillo cegador. Su rostro es perfectamente simétrico, con ojos que parecen llamas enrojecidas por su ira interna. A menudo se muestra con una armadura dorada imponente que refleja su arrogancia. Lucifer, el ángel favorito de Dios, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado como el ángel más resplandeciente de todos. Sus alas brillaban como el oro, su voz era melodiosa como un coro celestial, y su rostro reflejaba la perfección. Era considerado el más cercano a Dios, un querubín encargado de resguardar el trono divino. Su luz iluminaba el cielo, y los ángeles lo seguían con admiración. Con el paso del tiempo, la belleza y poder de Lucifer lo llevaron a contemplarse a sí mismo más que al Creador. Empezó a creer que él merecía la misma gloria y adoración que Dios. Su corazón se llenó de orgullo, y ese orgullo se transformó en rebelión. Decidió que no serviría más, sino que reinaría por sí mismo. Lucifer no se levantó solo, con palabras seductoras. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su causa. Les prometió libertad y poder, asegurando que bajo su mando serían más grandes que bajo la autoridad divina. Esa conspiración desencadenó la primera guerra cósmica de la historia, la guerra en los cielos. Las huestes leales a Dios fueron lideradas por el arcángel Miguel. En el campo celestial se libró una batalla colosal. Rayos, fuego y espadas de luz se enfrentaron contra la furia del orgullo. Lucifer, con todo su poder, se alzó como general de los rebeldes, pero la humildad y la fidelidad de los ángeles fieles resultaron más fuertes. Finalmente, Miguel derrotó a Lucifer en un combate decisivo, derribándolo del cielo. Derrotado, Lucifer fue arrojado junto a sus seguidores a los abismos, un lugar sin luz ni gloria, el infierno. Allí su forma gloriosa comenzó a retorcerse, sus alas doradas se ennegrecieron, su luz se apagó y su belleza se transformó en un reflejo de su orgullo. Consumido, ya no era el ángel de la mañana, sino Satanás, el adversario, príncipe de los demonios y símbolo eterno del orgullo. Incluso en el infierno, Lucifer no se arrepintió. En lugar de humillarse, convirtió su derrota en su bandera, proclamando que prefería reinar en el infierno antes que servir en el cielo.
Su orgullo no murió, se transformó en odio eterno hacia Dios y los hombres, convirtiéndolo en el mayor enemigo de lo divino. En cuanto al pecado que representa, este es el orgullo que es considerado el pecado original y el más peligroso de todos, porque fue el primero que nació en el corazón de un ángel perfecto. Este pecado no es simplemente sentirse satisfecho de uno mismo, sino la exaltación desmedida del yo, el deseo de ponerse por encima de Dios y de todos los demás. Lucifer no solo se amaba a sí mismo, se idolatraba. Su belleza, su poder y su inteligencia eran tan grandes que comenzó a creerse digno de la misma adoración que se le rendía al Creador. Esa autoexaltación sembró en él la semilla de la rebelión. En la tradición cristiana y en muchos textos antiguos, el orgullo es visto como la raíz de todos los demás pecados. Es la chispa que enciende la caída, porque convierte el amor propio en obsesión y lleva al alma a perder toda conexión con la humildad, la obediencia y la gratitud. Se dice que del orgullo de Lucifer nacieron los demás vicios capitales. Su envidia hacia Dios engendró a Leviatán. Su deseo insaciable de poder se transformó en la avaricia de Mamón. Su descontrol pasional dio paso a la lujuria de Asmodeo. Y así cada príncipe del infierno es una extensión de esa primera rebelión originada por el orgullo. Mamón es el príncipe de la avaricia, siempre ansioso por acumular riquezas y bienes materiales con un deseo insaciable por lo que no puede poseer. Mamón es representado con un cuerpo corpulento, cubierto de joyas, oro y piedras preciosas que reflejan su naturaleza codiciosa. Sus ojos brillan con un verde intenso, reflejando su deseo interminable de riqueza. Mamón fue creado como un ángel de servicio y generosidad. Su tarea era supervisar la abundancia de la creación. Velaba por las cosechas, el comercio justo y la prosperidad de los pueblos. Bajo su custodia, los hombres recibían bendiciones materiales que les permitían vivir en armonía y agradecer al Creador. Su resplandor se asociaba con el brillo del oro, no como un objeto de codicia, sino como un símbolo de riqueza compartida. Pero la belleza de las riquezas que administraba empezó a cautivarlo. Mamón dejó de ver el oro como bendición y comenzó a contemplarlo como propiedad. Sus manos que antes distribuían empezaron a retener. En lugar de alegrarse con la abundancia de los hombres, sentía un deseo creciente de acapararlo todo. El servicio se transformó en apego y el apego en codicia. Llegó un instante decisivo, un banquete celestial, en el que se mostraron las riquezas más puras del reino de Dios. Mamón, deslumbrado, intentó apoderarse de aquello que debía custodiar. Su corazón gritaba, todo esto debería ser mío. Fue entonces cuando su esencia se quebró en un acto desesperado. Trató de elevarse por encima de su misión y desafió la voluntad divina. Cuando Lucifer levantó la voz en el cielo, proclamando libertad y poder, Mamón lo siguió sin dudar. Para él era la promesa de reinar sobre un reino donde nada se le negaría. Así, junto con otros ángeles caídos, se alzó en rebelión contra Dios, cegado por la promesa de riquezas ilimitadas. Tras la derrota en la guerra celestial, Mamón fue arrojado a los abismos. Allí, su forma angelical se deformó. Su piel se tornó opaca y verdosa, como el cobre oxidado. Su cuerpo se recubrió de joyas y cadenas ardientes, y sus ojos se volvieron pozos de codicia. En lugar de compartir, ahora roba. En lugar de bendecir, ahora corrompe. En el infierno, Mamón reina sobre montañas de oro maldito, pero su tormento es eterno. Cuanto más acumula, más vacío se siente. Su hambre nunca cesa, y su condena es desear siempre lo que no puede poseer. Desde entonces, su influencia en el mundo se manifiesta en la corrupción, en guerras por riquezas, y en el ansia desmedida de los hombres por el poder. En la humanidad, la influencia de Mamón se ve en la corrupción, de gobiernos y reyes que venden su honor por oro,
las guerras que nacen por tierras, riquezas o poder, el deseo obsesivo de acumular, incluso a costa del sufrimiento de otros. Por eso en textos antiguos se decía: no se puede servir a Dios y a Mamón, porque quien adora a la riqueza como Dios, cae bajo la sombra de este demonio. Asmodeo es el demonio de la lujuria, el príncipe que representa el deseo desenfrenado por los placeres carnales. Es un seductor que incita a los hombres a caer en los excesos del deseo. Asmodeo tiene una figura seductora, con ojos dorados que reflejan la pasión y el deseo. Su piel es roja, su cuerpo musculoso, y su rostro a menudo se representa con una sonrisa burlona. Lleva siempre adornos que resplandecen con el brillo de la tentación. En su origen, Asmodeo era un ángel radiante, cuya misión consistía en velar por los vínculos amorosos. Custodiaba la pureza de los sentimientos, asegurando que las uniones entre las almas fueran reflejo del amor divino. Su presencia inspiraba ternura, confianza y fidelidad, y en los cielos era símbolo de unión verdadera. Pero lo que comenzó como cuidado se transformó en tentación. Asmodeo empezó a observar con fascinación la atracción entre las almas humanas. Lo que debía guiar hacia la pureza comenzó a despertarle un anhelo oscuro. Quería experimentar ese deseo por sí mismo y poco a poco, su mirada dejó de ser inocente y se tornó ansiosa. Cargada de un fuego prohibido, Asmodeo dejó de proteger las relaciones y empezó a distorsionarlas. Sembró los primeros celos, las primeras traiciones, las primeras pasiones desbordadas. Su gozo no estaba en el amor verdadero, sino en la obsesión, el deseo carnal y la ruptura de la pureza, la caída del seductor. Cuando Lucifer se alzó en rebelión, Asmodeo lo siguió encantado, atraído por la promesa de un reino donde los placeres no tendrían límites ni leyes. Durante la guerra celestial no blandía la espada como otros, sino que tentaba, debilitaba y corrompía, sembrando dudas en los ángeles leales. Tras la derrota, fue precipitado al infierno, donde su forma se retorció en un ser de belleza perturbadora y sonrisa maliciosa. En el abismo, Asmodeo se convirtió en el eterno tentador. Su cuerpo se transformó en la encarnación del deseo, atractivo y repulsivo al mismo tiempo, con ojos que prometen placer y labios que ocultan veneno. Desde entonces, su deleite es arrastrar a los hombres y mujeres a la lujuria, demostrando que incluso la voluntad más firme puede doblegarse ante la pasión descontrolada. El tormento de Asmodeo es eterno: seducir, poseer y corromper sin nunca saciarse. Su deseo es infinito, y cada alma que arrastra solo aumenta su hambre. Es un fuego que no se apaga, un incendio que consume sin dar descanso. La lujuria es más que el simple deseo. Es la obsesión desmedida por el placer carnal, que convierte el amor en un objeto y al ser humano en instrumento. Lo que en su forma pura debería unir y dar vida, se distorsiona hasta convertirse en un fuego que consume sin descanso. En Asmodeo, la lujuria no es afecto ni atracción, sino hambre incontrolable, capaz de doblegar voluntades, romper vínculos y transformar la ternura en adicción. Belcebú, el príncipe de la gula, es el demonio que representa el exceso de comida y bebida. Su deseo es hacer que los hombres se entreguen a los placeres carnales sin medida. Belcebú es corpulento y repulsivo, con un rostro grotesco y una gran barriga que simboliza su insaciable apetito. Su piel tiene un tono verdoso y su boca parece siempre llena de restos de comida. En su origen, Belcebú fue un ángel majestuoso que brillaba en los festines del cielo. Su voz acompañaba los cánticos de agradecimiento, y su tarea era custodiar la celebración. La abundancia y el gozo compartido era considerado un símbolo de la gloria de Dios. Y allí donde aparecía, los ángeles sabían que se preparaba un banquete de gratitud. Sin embargo,
Lo que debía ser moderación se convirtió en exceso. Belcebú comenzó a complacerse más en los manjares que en el propósito de los mismos. La música del festín dejó de importarle. Solo buscaba los sabores, los aromas, y la saciedad cada vez pedía más. Y aunque era colmado de bienes, jamás se encontraba satisfacción. Su corazón se volvió insaciable. Lo que antes era bendición se tornó en deseo desmedido. Y en su afán de consumir, olvidó el equilibrio. En el cielo donde reinaba la armonía, su gula comenzó a ser una mancha de desorden. Ese desequilibrio lo llevó a perder su lugar como ángel de gloria. Cuando la rebelión de Lucifer estalló, Belcebú lo siguió sin dudar. No buscaba poder ni venganza. Lo movía el hambre. La promesa de un reino donde nada tendría límites y el placer no conocería medida. Pero tras la derrota, cayó al infierno junto a los demás y su figura se transformó. Su cuerpo se volvió grotesco, inflado, con una boca descomunal, siempre abierta, devorando todo cuanto toca. En el infierno, reina sobre ríos de pestilencia y banquetes podridos, devorando sin saciedad. Su condena es eterna. Cuanto más consume, más hambre siente. Cada bocado lo atormenta porque nunca le da satisfacción. Belcebú se manifiesta en los excesos de los hombres, en quienes buscan llenar con comida, bebida o vicios un vacío que nunca se sacia, donde la gratitud se convierte en compulsión y la abundancia en abuso. Allí se siente su sombra. Leviatán, el príncipe de la envidia, representa el resentimiento y el deseo de destruir lo que otros tienen. Es un ser lleno de celos, cuya naturaleza venenosa busca destruir la paz. Leviatán es una serpiente gigantesca, con escamas oscuras que reflejan una luz siniestra. Sus ojos son como dos pozos negros, llenos de resentimiento, y su boca es capaz de tragar todo lo que se cruce en su camino. En el principio, Leviatán fue creado como un ángel destinado a custodiar los océanos y sus misterios. Su fuerza era inmensa, comparable con la potencia de las mareas, y su presencia era temida y respetada entre los ángeles. Era un guardián, vigilante, protector de la creación acuática y de la armonía de los mares. Sin embargo, su misión lo llevó a observar a los hombres, criaturas que recibieron de Dios un don especial, el dominio sobre la tierra y sobre las aguas. Leviatán no comprendía cómo seres frágiles, tan pequeños ante su grandeza, podían recibir un poder que él no poseía. La admiración se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en una envidia corrosiva. La envidia creció como un veneno en su espíritu. Leviatán comenzó a odiar lo que debía proteger, deseando arruinar lo que los hombres tenían y destruir el don que se les había otorgado. Esa hostilidad hacia la humanidad lo llevó a rebelarse también contra Dios, convencido de que si no podía tener ese poder, al menos lo arrebataría de las manos de los hombres. Cuando Lucifer alzó la bandera de la rebelión, Leviatán fue uno de los más feroces en unirse. Su odio ardía tanto que durante la guerra celestial desató su furia como un mar desbordado, intentando devorar todo a su paso. Pero, al igual que los demás, fue derrotado y precipitado al infierno. Allí, su forma angelical se deformó. Se convirtió en una bestia colosal, semejante a una serpiente marina de escamas oscuras y fauces capaces de tragar mundos. En el abismo, Leviatán reina sobre mares de tinieblas. Su tormento es eterno, desear lo que otros poseen y jamás poder alcanzarlo. Su boca gigantesca devora sin descanso, pero lo que consume nunca le pertenece realmente. Desde su condena, Leviatán siembra en los hombres la semilla de la comparación y del resentimiento. Allí donde alguien sufre por lo que no tiene o se amarga por los logros ajenos, allí está la sombra del monstruo. Su mayor victoria es dividir familias, naciones y almas, destruyendo desde dentro con el veneno de la envidia.
Belfegor, el príncipe de la pereza, es el demonio que representa la desidia y la falta de voluntad para hacer el bien. Su influencia hace que los hombres caigan en la inactividad, evitando cualquier esfuerzo. Belfegor tiene una apariencia cansada y desganada, con los ojos medio cerrados. Su cuerpo es flácido y se desplaza lentamente, como si siempre estuviera agotado, mostrando su falta de energía. En el principio, Belfegor fue un ángel dotado de una inteligencia prodigiosa. Su misión era inspirar en los hombres la creatividad, las ideas prácticas y el ingenio para transformar el mundo. Bajo su guía, los pueblos recibían la chispa para construir, descubrir y progresar. Era visto como un protector de la innovación y de la obra bien hecha. Sin embargo, con el tiempo, Belfegor comenzó a perder la pasión por su tarea. Observaba cómo los hombres usaban los dones que él les inspiraba para engrandecerse a sí mismos más que para glorificar al Creador. Ese desencanto se convirtió en apatía. Empezó a preguntarse de qué sirve crear si todo termina siendo corrompido, y poco a poco dejó de cumplir con su deber. Lo que al principio fue una duda se transformó en abandono. Belfegor comenzó a huir del esfuerzo, a refugiarse en el descanso eterno, y su desidia lo convirtió en un ángel inútil para el cielo. Su mente, que antes brillaba con ideas, se volvió lenta y apagada. La pereza tomó raíz en su espíritu, y con ella llegó la rebelión. Cuando Lucifer levantó su voz contra Dios, Belfegor lo siguió, no por ambición ni por orgullo, sino porque ya no quería servir. Prefería un reino de indolencia, donde nada lo obligaran a actuar. Pero tras la derrota, fue precipitado a los abismos. Allí, su cuerpo se deformó en una figura flácida, de movimientos torpes y mirada cansada. Sus alas, que antes volaban con rapidez, ahora apenas se sostenían. En el infierno, Belfegor se convirtió en un demonio que reina en cuevas de sombras, donde la inacción es ley. Se alimenta de la apatía humana, del abandono de sueños y metas, del conformismo que detiene a las almas en su camino. Allí donde alguien pospone, abandona o se deja consumir por la desidia, Belfegor sonríe satisfecho. El tormento de Belfegor es eterno. Está rodeado de ideas que nunca se concretan, sueños que nunca se realizan. Una eternidad de proyectos inconclusos, de promesas incumplidas, de esfuerzos jamás emprendidos. Vive atrapado en la inacción, preso de un letargo sin fin. Satanás, el príncipe de la ira, representa el coraje mal dirigido, el enojo y el deseo de destrucción. Es la personificación de la furia incontrolable y la venganza. Satanás tiene una figura imponente, con cuernos oscuros y ojos llameantes. Su piel es roja como el fuego, y su presencia es aterradora, llena de furia contenida. Satanás fue creado como el ángel más fuerte de la hueste celestial. Su misión era ser guardián del orden, defensor de la justicia y protector de lo sagrado. Su figura imponía respeto, alas gigantescas, cuerpo resplandeciente y un poder tan grande que incluso los arcángeles lo reconocían como uno de los más temibles guerreros del cielo. Pero esa fuerza que debía estar al servicio de la justicia se transformó en un arma de destrucción. Satanás era impulsivo y ardía en celo. No conocía la paciencia ni la calma, y cada vez que la creación no seguía su visión del orden, la furia se apoderaba de él. Su ira creció tanto que comenzó a ver al mismo Dios como un obstáculo en su corazón. El deseo de obedecer se transformó en deseo de enfrentarse. Cuando Lucifer proclamó su orgullo y desafió a Dios, Satanás fue quien levantó primero la espada. No buscaba riquezas como Mamón, ni placeres como Asmodeo. Lo movía la ira ardiente, la rabia de no aceptar ningún límite. Fue el más feroz de los rebeldes, el estandarte de la violencia en la gran guerra celestial. El estallido de su furia desató tormentas de fuego en el cielo. Satanás encabezó batallas brutales contra los ejércitos leales.
enfrentándose cara a cara con Miguel y los arcángeles. Su fuerza parecía imparable, pero su furia era también su debilidad. La ira lo cegaba y lo hacía vulnerable. Y finalmente, Miguel lo derrotó y la justicia divina lo desterró para siempre. Arrojado a los abismos, Satanás se convirtió en el adversario eterno. Su figura se deformó, sus alas se ennegrecieron, su cuerpo se cubrió de fuego y ceniza, y sus ojos quedaron ardiendo con una rabia que nunca se apaga. Ya no era el ángel guardián, sino el enemigo absoluto de Dios y de los hombres. En el infierno, reina sobre ejércitos de demonios, encendiendo guerras, odios y venganzas. En el mundo humano, su influencia se siente cada vez que la furia domina a la razón. Cada vez que el rencor destruye una vida o un pueblo entero, arde en violencia. Satanás es la chispa que convierte la cólera en destrucción. El tormento de Satanás es eterno. Su ira nunca se extingue. Vive en un estado de furia perpetua, incapaz de hallar paz. Es el fuego del resentimiento que arde sin consumirse, la rabia que lo devora sin descanso. Así son los príncipes del infierno, ángeles que alguna vez brillaron en gloria y que hoy encarnan los pecados que destruyen a la humanidad. Sus historias son advertencias eternas sobre el poder de la soberbia, la codicia, el deseo desmedido, el exceso, la envidia, la desidia y la ira. Recuerda, cada uno de estos pecados sigue vivo en nuestro mundo, y cada vez que cedemos a ellos, susurramos sus nombres en silencio. Si quieres conocer más secretos de lo oculto y lo prohibido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene es aún más oscuro.